Saludos humanos bellos y a los demás también. Gracias por acompañarme en un nuevo capítulo y iríamos con el tema de el golem. Y voy a iniciar este capítulo leyéndoles lo que aparece en Wikipedia sobre lo que es un golem, porque hay un par de detallitos bastante interesantes. Parte diciendo, el golem, frecuentemente empleado con la grafía golem, lo mismo pero sin tilde, es una personificación en el folclore medieval y la mitología judía de un ser animado fabricado a partir de materia inanimada, normalmente barro, arcilla o un material similar. Normalmente es un coloso de piedra. El hebreo moderno, el nombre proviene de la palabra welem, o no sé cómo se pronuncia, puede que se pronuncie helem, materia. Por otra parte, en dicho idioma, la expresión Homer Helem a su vez significa materia prima. La palabra golem se da en la Biblia, Salmo 139, 16, y en la liturgia talmúdica para referirse a una sustancia embrionaria o incompleta. Como motivo, la figura del golem forma parte del imaginario hebraico centroeuropeo y pertenece por consiguiente al arte askenazi. Ojo, aquí hay tres detallitos en los que hay que detenerse, pero antes quiero leerles esta parte en las culturas modernas y contemporáneas. Uso coloquial. En la cultura moderna y particularmente en el marco coloquial, el golem es una figura metafórica, estrechamente relacionada con el autómata, el ser descerebrado o el hombre masificado, que controlado sirve desde un plano de conformismo, pero podría bajo ciertas circunstancias revelarse. Volvamos para arriba. Bien, el primer detalle curioso sobre el tema del golem es que en el mito hebreo es un ser fabricado de barro. ¿Quién más es un ser fabricado de barro? Pues el propio hombre. Dios creó al hombre del barro. Y esta creencia hebrea dice que se puede crear a hombres. El otro detalle simpático de esto es que normalmente nos dicen que el judío usa el concepto Homer Helem para referirse al golem. Homer es el nombre de Homero Simpson en inglés, Homer Simpson. Y no sería difícil notar que Homero Simpson es, como dice aquí, un hombre masificado que controlado sirve desde un plano del conformismo. Homero Simpson sería el ícono del golem, un ser humano que simplemente trabaja y hace lo que la sociedad le pide sin cuestionarse nada. Para entender qué tiene que ver este tema del golem y la cabal, habría que recurrir a una frase que dice que no hay mejor esclavo que el que no sabe que es esclavo. Y esto, a su vez, tiene que ver con un problema que sufren los pobres tiranos, que es esto de que nadie los quiere en el poder y por eso surgen tanto otros tiranos que lo quieren sacar del puesto como facciones rebeldes que luchan por sacarlo del poder. Ya que el miedo no es completamente efectivo a causa de lo que actualmente se conoce como el 8%. ¿Qué es el 8%? Y quizás desde el año del 1900 para adelante, oficialmente, extraoficialmente probablemente desde hace mucho más,
Eh, Se ha dedicado mucho esfuerzo en la psicología por entender la conducta del ser humano, el conductualismo. Y uno de los experimentos quizás más conocidos sobre ese tema es uno que hemos visto curiosamente en repetidas ocasiones en Los Simpsons, que es este jueguito de darle toques eléctricos a otras personas como castigo. El experimento originalmente consistía en que ponían a un actor a recibir falsas descargas eléctricas, mientras que la persona que estaba siendo estudiada se le decía que al actor se le iban a hacer preguntas y que si él se equivocaba, él tenía que darle descargas eléctricas y que cada vez que se equivocara iban a ir subiendo la descarga. Y claro, le avisaban que hay un cierto voltaje que ya es peligroso, que ya es mortal para las personas. Y la idea del experimento era ver hasta dónde pueden llegar las personas recibiendo órdenes. Y estos experimentos dieron como resultado que siempre hay un 92% de gente que le da a la chucha con el botoncito y electrocuta nomás a la otra persona. Y esto nos deja un 8% de gente que nace ya teniendo la suficiente alma como para no dejarse guiar por órdenes y siempre guiarse a través de lo que su corazón les dice que es lo correcto. Y eso lleva a que inevitablemente los tiranos tengan este problema de que siempre van a surgir rebeldes en contra de ellos y por eso ningún imperio ha sido eterno, porque los tiranos siempre mueren. Si retrocedemos en el tiempo con este tema, hubo un largo tiempo en que el miedo fue simplemente lo más efectivo. Eh, Desde que éramos nómades, donde caminábamos simplemente en la búsqueda de recursos, después nos organizamos en tribus y eso provocó que hubieran líderes y se formaran clanes, y eso llevó a que hubieran tribus aliadas o enemigas, lo que eventualmente llevó a que se formaran ejércitos, y de allí nacieron reyes, cuando muchos tribus y clanes se pusieron de acuerdo para hacer un territorio común. Y de ahí comienza el juego de la ambición de los reyes, de conquistar otros países y bla, 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 bla. El tema es que los tiranos tienen enemigos muy cercanos. Hay incontables casos de, de líneas de sucesión en donde matan a 7 u 8 personas para que el noveno en la línea sea el que se sienta en el trono. Hay varias historias dentro de las dinastías chinas que son de este estilo. En un caso particular que recuerdo son 23 muertes simultáneas para que el tercer hermano del rey fuera el rey. Eh, También está el tema de los otros tiranos y pues los rebeldes. Eh, Así que básicamente el golem surge por la necesidad de evitar las rebeliones, y la forma más fácil de hacerlo es que el esclavo no se reconozca a sí mismo como esclavo. La gracia que tiene el golem es que es programado de cierta manera en que solo conoce sobre aquello con lo que fue programado. Y pues sé que todo lo que estoy diciendo probablemente es difícil de entender, así que voy a usar ejemplos. Para los que son de mi tiempo, para los que son de los 80, los 90, quizás el mejor ejemplo del golem sea un personaje de una saga llamada La Historia Sin Fin, en su versión de películas. El libro se llama La Historia Interminable y es un solo libro, las películas son 3. Y en esta película hay un personaje que se llama el Come Piedras. Y en varias ocasiones, en el libro se lo encuentran en varias ocasiones, en las películas es una por película, pero la situación que se vive con el golem es siempre el del mismo estilo. Le piden ayuda al golem y el golem te dice que comas piedras. Le preguntas al golem cuál es el propósito de la vida y el golem te responde que es comer piedras. En la última película ya aparece teniendo un hijo y Fantasía se está desvaneciendo a causa de la vacuidad
que sería esto de que las cosas no tengan sustancia, que es algo que está pasando ahora mismo con el tercer golem, en que hablan y lo que dicen es simplemente poesía, porque no son capaces de definir ninguno de los conceptos que están utilizando. Entonces todo lo que están diciendo es completamente vacuo, es completamente vacío, porque ni ellos mismos saben lo que están diciendo exactamente. Y bueno, fantasía se estaba destruyendo, todo estaba desapareciendo, y aún así el Comepiedras seguía diciendo que lo mejor y lo único que se podía hacer era seguir comiendo piedras. Otro ejemplo, quizás un poquito más cercano en el tiempo, aprovechando que están repitiendo esta serie, en Sabrina, la bruja adolescente, eh, como brujas, ellas tienen productos mágicos de brujas, y entre todos esos productos mágicos que tienen, hay una cosa que se llama hombre masa. Y el hombre masa es simplemente una harina como para hacer pan, a la que le echan agua, y dependiendo de los ingredientes que se le agreguen a la masa, será la personalidad del hombre resultante al cocinar la masa. Eh, un ejemplo mucho más cercano sería un capítulo de Los Simpsons, que probablemente debe ser una casita del terror, en donde aparece un golem y nos explican que el golem es un ser hecho de barro, es un autómata, y lleva una palabra secreta en la boca junto con las instrucciones que le deja el que lo creó. Y el golem solo podrá vivir a través de esas instrucciones que le dejaron. Eh, para entender esto de las instrucciones, eh, actualmente quizás la psicología a esto le llama el sesgo de la primera fuente. Y este problema tiene que ver con que a medida que vamos creciendo vamos recibiendo información y vamos formando nuestra cosmogonía de cómo funciona la realidad, el mundo, el universo. Y el sesgo de la primera fuente tiene relación a esto de que el primer modelo, la primera estructura que recibimos suele servir de parámetro para las siguientes estructuras que nos vamos encontrando. Y hay gente que cae en el error de creer ciegamente que ese primer esquema que les fue entregado es la verdad completamente, y todos los demás esquemas que van llegando simplemente son adaptados a ese esquema, y si no se pueden adaptar son descartados, pasando a que la persona viva eternamente en una ceguera producto de esto, porque no pueden ampliar su pensamiento, porque el dogma que manejan tiene un cierto límite, y todo lo que vaya más allá de eso es inconcebible porque el dogma no lo contiene. Algo así como lo que te responden los creyentes de la Biblia, que dicen que la Biblia es el libro sagrado y que todo está en la Biblia, y que si en la Biblia no está, pues no es cierto. Y básicamente ese sería el bloqueo del que sufre el que padece de este sesgo cognitivo de la primera fuente. Eh, Sería importante mencionar que yo por lo menos, y considerando todos los años que llevo en esto, no he visto información en donde nos hablen de los tres golems. Podría haber información sobre los dos golems, los dos primeros, porque el tercero está en desarrollo, así que quizás podrían haberlo notado y podrían haber libros, pero no los hay. Así que puede que yo sea la primera fuente de esto, lo que claro me pone en peligro. Pero bueno, eh, el primer golem podríamos simplemente denominarlo como el fanático religioso, y no es difícil entender para qué se utilizó, cómo se utilizó. El, el, el dogma o la programación del primer golem obedece básicamente a la fe ciega, en donde por supuesto deben hacer esto de distorsionar lo que significan las palabras, dándonos a entender que fe es la fuerza con la que creemos en algo, cuando la fe realmente es la fuerza que le damos
a aquello en lo que creemos, que no sería lo mismo. Lo voy a explicar de otra forma. Eh, yo puedo tener fe en mí mismo, y en ese caso me estoy usando a mí mismo como símbolo para canalizar mi voluntad. Cuando un creyente cree en una deidad y crea una imagen mental que se manifiesta en el astral como una creación hueca, pero que tiene ciertas vectorialidades dependiendo de los atributos que se le da a la creación, estamos depositando nuestra voluntad, nuestro prana con intención en ese envase. Entonces la fe es la cantidad de voluntad que depositas en algo y no el creer ciegamente en algo. Es muy diferente. Principalmente el dogma o la programación del primer golem fue para, obviamente, darle mucho poder a la iglesia. Tanto poder económico, porque la programación dice que tienen que dar dinero, como sistema de espionaje. Hubo un tiempo en que el tema de la confesión era utilizado para dañar a otras personas. Era muy fácil ver a tu vecino haciendo algo y correr donde el sacerdote y decir que no podías vivir con el peso de saber eso sin confesarlo. Pero en realidad lo que estabas haciendo era vender a tu vecino. Como sucedió, por ejemplo, con el mismísimo Guy Fawley, el de la máscara de V de Vendetta. Se sabe que tenía el plan de volar el Parlamento británico con una carretilla de pólvora que tenía puesta debajo, pero cometió el error de avisarle a un sacerdote para que no estuviera presente ese día. Y el sacerdote, como es simplemente una espía del gobierno, informó de esto y detuvieron el plan de Fawley y no sucedió. El segundo golem podríamos entenderlo como el ateo nihilista. Y son muchos los detallitos que fueron siendo incorporados en el conocimiento colectivo para comenzar a mutar la programación del primer golem a una segunda programación. Todo esto podríamos decir que comenzó con el ilustrismo europeo, que fue esta época en donde comenzaron, después de que surge la imprenta y comienzan a surgir los grabados, y comienzan a surgir libros con dibujos, con ilustraciones. Y de allí viene el término ilustrismo. Y básicamente lo que sucedió fue que a través de diagramas, a través de dibujos, en los libros, la ciencia podía ser explicada mucho más fácilmente para las masas, y eso fue quitándole poder a la iglesia, porque la ciencia comenzó a resolver cosas que la ciencia jamás pudo resolver, o sea que la iglesia jamás pudo resolver. A mi parecer, un momento crucial de esto fue en los años finales de los 80, principios de los 90, cuando un ateo, biólogo evolutivo llamado Richard Dawkins comenzó a hacer giras de debates por Estados Unidos en donde debatía con sacerdotes. Y varios de esos debates fueron televisados. Y pues pasó lo que tenía que pasar. El ateo científico, con argumentos sólidos, con contenido, con argumentos de peso, se comió a todos los sacerdotes que simplemente apelaban a la fe de la creencia de Dios. Y eso le bajó muchos puntos al creyentismo en su tiempo. Además, por supuesto, tenemos a otros personajes como Sartre, que es altamente nihilista, que
dan ganas de matarse después de terminar de leer el libro porque te deja una sensación de que la existencia no tiene ninguna razón. Nietzsche, también con su orden cronológico de la evolución, de la creación de Dios, ya que según Nietzsche, el hombre que creó a Dios como idea, como una necesidad, que va, va evolucionando hasta llegar al superhombre que básicamente deja esta idea de que llegará un momento en que el hombre escribirá sus propias leyes para sí mismo. Y pues eso sería funcionar netamente desde la conveniencia, y eso es lo que hace el instinto, y eso nos haría más bestias. Así que realmente el superhombre de Nietzsche es simplemente una bestia intelectual. A esto también se le suma la teoría de la evolución de Darwin, en donde se hizo mucho más énfasis en la ley del más fuerte que en la sobrevivencia del más apto. El detalle que hay con la evolución es que tiene que ver con el tema de los campos mórficos de Rupert Sheldrake. Si lo tratáramos de entender a nivel de informática, el ADN sería algo así como los drivers del PC, las instrucciones que te permiten usar los periféricos, el cómo uso el brazo, el cómo puedo usar los ojos, cómo uso la nariz, para qué sirven las cosas del cuerpo. Qué tan fino sea el uso de esas cosas tiene que ver con el software relacionado al periférico. Y ese software ha ido siendo desarrollado por todas las existencias de todas las humanidades, mancomunándose en el campo electromagnético que forma la mente de toda la humanidad. Y desde allí es donde nosotros tomamos información para actualizarnos. Y básicamente esa es la razón de por qué cuando sucedió el desastre de Atlántida involucionamos y volvimos a ser eh, eh, primitivos. No recuerdo el nombre de... eh, cuando éramos cavernícolas. Eh, el desastre de Atlántida rasgó los campos electromagnéticos del planeta, y eso llevó a que perdiéramos todas las actualizaciones que habíamos logrado, y el ADN lo único que pudo hacer fue el expresarse por defecto, así como viene de fábrica, y volvimos a ser cavernícolas hace más o menos unos 30.000 años, y por eso, y esa es básicamente la razón de por qué el ser humano evoluciona tan rápido, porque no estamos evolucionando, sino que estamos recobrando lo que fuimos en un tiempo atrás. Estamos desbloqueando software que nos permite usar hardware. Al margen, la razón de por qué la informática nos permite esta facilidad de poder explicar el cómo funciona la mente o la psiquis o la memoria y todas esas cosas, es porque la naturaleza ya encontró las soluciones más sencillas, porque funciona a través del principio de conservación de la energía. Entonces cuando nosotros tratamos de descubrir cuáles son las formas más eficientes de hacer algo, solemos recurrir a lo que la naturaleza ya concibió. Y por eso lo que fabricamos nosotros se parece a lo que ya existe. Eh, el tercer golem, en este momento, podríamos, ya, el nombre. Yo le llamo los pseudo despiertos, porque se creen despiertos, pero no están despiertos. Se crían por memes, funcionan desde un positivismo tóxico. ¿Qué significa esto? Pues que te hablan y suena como si fuesen seres amorosos. Te dicen hermano, te dicen bendiciones, te dicen gracias, te dicen te respeto, pero realmente no te están pescando para nada. Están siendo totalmente indiferentes a lo que les estás compartiendo.
eh, se creen sabios a través de una colección de sofismos que repiten constantemente y cuando se encuentran con otro pseudo despierto comienzan a decirse los mismos sofismos y eso les crea la ilusión de validación, pero en realidad lo único que están haciendo es buscar escucharse en otros. El, de los sofismos más clásicos que utilizan está por ejemplo, el no juzgarás, bajo la idea de que juzgar es malo, criticar es malo, todo lo que sea decirle no a otro es negativo. Y por eso hay que alejarse de eso, porque hay que ser positivo, porque hay que vibrar alto, porque no hay que malgastar la energía, que son huevadas completamente egoístas. El sofismo real dice, no juzgues porque serás juzgado. Eso significa que los ciegos, cuando te vean criticar algo, no se van a detener a analizar lo que estás criticando, no se van a detener a analizar si lo que estás diciendo es correcto. Simplemente te van a atacar a ti, porque básicamente la realidad es lo que queremos ver de ella y los que funcionan desde el ego buscan ver ego afuera porque para ellos esa es la regla. Entonces creen que la crítica que estás haciendo es simplemente por ego, porque esa es la razón que ellos tendrían. Y ahí es donde entramos a otro sofismo, que sería el sofismo del espejo, en donde si tú los criticas, si tú les dices, oye, estás siendo cobarde, estás siendo eh, un troll, estás siendo ególatra, estás siendo soberbio, estás siendo arrogante, ellos te dicen que estás aplicando el sofismo, estás aplicando el espejo y que en realidad lo malo que veo en él es lo malo que tengo en mí. Y hasta cierto punto eso es cierto. Para el que se usa a sí mismo de parámetro para medir a los demás, lo único que va a lograr es verse a sí mismo en los demás, llevando a que vea lo peor de sí mismo en los demás. Pero esto no aplica para el que no se usa a sí mismo de parámetro. Los despiertos entienden que hay un orden divino, que hay una supeditación de la verdad, que hay niveles de la información, que hay verdades que son más grandes que otras. Y es el marco referencial que utiliza el despierto. Se podría decir que al despierto le desagrada la ausencia en otras personas de lo que él sabe, de lo que él entiende que es básico para ser humano. Cosas como el valor, el autocontrol, la nobleza, la honestidad, la transparencia, la sinceridad, la buena voluntad, etcétera, etcétera, etcétera. Cosas que deberían ser básicas para poder conversar con alguien tranquilamente, pero hay mucha gente que prefiere divertirse que ser humano. Eh, Algo muy característico que he notado en el pseudo despierto es el like de la indiferencia. Te dan like a todo lo que les estás diciendo, pero no pescan nada de lo que están diciendo, de lo que les estás diciendo. Y viven eternamente en un pensamiento mágico totalmente ambiguo, que suele estar lleno de pensamiento circular, como esto que tenía el primer golem, que era que, por ejemplo, te decía Dios es amor. ¿Por qué es amor? Porque Dios te ama. ¿Por qué me ama? Porque Dios es amor. Y así se mantenía el ciclo. Y en este caso, por ejemplo, dicen cosas como que el amor es la energía que une a todas las cosas. Pero si les preguntas qué es el amor, te van a decir que, te van a responder que es la cosa más misteriosa que existe en el universo.
y quedas ahí, en la ambigüedad total, sin saber qué es lo que te quiso decir. El concepto, por ejemplo, energía. Eh, la ola es producto de la energía, pero lo real es el agua, no la energía. Las energías son perturbaciones en las sustancias. Y el tema de la sustancia es el tema del que escapa el ateísmo nihilista, que supuestamente eh, sería el oficialismo científico del materialismo empírico, que no es lo mismo. La ciencia y el ateísmo no son la misma cosa. Al, al ateo materialista le dicen que lo real es la materia, que es lo tangible. Pero actualmente, por ejemplo, sabemos que no hay nada que sea sólido, sólido, sólido. De hecho, lo sólido es una ilusión. Todo tiene 99,999% de espacio entre sus partes, entre lo que lo conforman, y escalarmente vas bajando, bajando, y cada vez las piezas son más pequeñas y están más lejos, y cada vez hay más y más espacio. Y a las finales, lo que llamamos materia, que tendría que ver con las partículas, es simplemente plasma encapsulado que gira tan rápido que da la ilusión de ser algo sólido, como cuando haces girar una cuerda y si la haces lo suficientemente rápido va a parecer que es una esfera sólida, pero solamente es un efecto del giro. En nuestro caso, la tangibilidad de las cosas sucede porque los campos electromagnéticos que poseen la misma polaridad se repelen. ¿Qué significa esto? Esto sería como si pusieras a dos personas a saltar la cuerda, una enfrente de otra, pero las dos mirando en la misma dirección. Entonces, cuando giran la cuerda, una va yendo para atrás y la otra va yendo por encima y las cuerdas chocan y el impacto hace que los saltarines salgan volando, uno se alejen uno del otro. Y el magnetismo sería lo contrario, las dos personas girando con la cuerda mirándose, uno positivo y el otro negativo. Entonces cuando las cuerdas se topan, se tiran entre ellas, haciendo que los dos cuerpos se acerquen. Y eso sería a través de un latido que cuando se atrapan, hace que las cosas se junten. Y eso sería la gravedad en gran medida. Entonces tenemos este tema sobre lo que es la sustancia de la que está hecha, de la que están hechas todas las cosas, que es algo de lo que la ciencia rehúye, escapa y no quiere mirar. ¿Por qué? Porque al analizar el tema de la sustancia te das cuenta de que el espacio mismo es una sustancia también, y sería la sustancia más neutra de nuestra densidad. Y si la entropía genera siempre formas más densas que las originales, eso significa que nuestro 5,3% de universo medible es el decaimiento de un 94% de universo preexistente que es menos denso que nuestra realidad. Lo que abre la puerta a que haya muchas realidades dentro de ese 94% que no podemos medir. Y pues el ateísmo se cae. Y pues también, claro, se le suman ciertos detalles de la ciencia oficialista que están errados, como el tema debido a esto mismo, que denomina a la masa como lo positivo y lo que carece de masa es negativo, cuando debería ser al revés, porque la masa surge por el decaimiento. He notado que hay diferentes esquemas dentro de este tercer golem. Eh, el ser criado por memes, el positivismo tóxico, el búnker de sofismos, el like de la indiferencia, el pensamiento mágico, eh, son parte de un tipo de pseudo despierto que sería el pseudo despierto que se cree sabio por
buscar parecer sabio frente a los demás. Hay otro tipo de pseudo despierto que cree que es despierto por los dones que tiene, y generalmente esto pasa con los viajeros astrales. Hay un tema importante con los viajeros astrales. Una mínima parte de los viajeros astrales han tenido experiencias en el alto astral, porque nuestra alma debe ser muy sutil, debe pesar mucho menos de lo que debe pesar para poder existir aquí, para poder llegar a esos niveles. Esto podríamos imaginarlo, por ejemplo, como un frasco largo al que le echamos distintos líquidos, y después de un rato pues los líquidos se van a ordenar por su densidad. Si a la fuerza le metiéramos una pelota de ping pong hasta el fondo y después la soltáramos, la pelotita por su densidad subiría por los niveles hasta donde pueda llegar según su densidad. Estamos hablando de una pelota de ping pong y pues hasta el agua la tiraría para afuera, así que probablemente saltaría para afuera del recipiente. Pero si fuera otro objeto, por ejemplo una bolita más sólida, como una pelota de taca-taca, al futbolito, acá les decimos taca-taca a lo que en otros lados llaman futbolito, si dejaras caer la pelotita, pues por su peso lograría quizás llegar hasta cierta capa, pero luego por la densidad volvería flotando a otro lugar. ¿Qué pasa con los viajeros astrales? Los brujos, o en realidad el satanismo en general, trata de pudrirnos lo que más se pueda. Y esto de buscar habilidades como el viaje astral, desde meramente la ambición, no nos cría luz adentro. Y eso hace que el peso del alma aumente, llevando a que la mayoría de los que buscan el viaje astral a través de la ambición, de poderes y de ese tipo de cosas, se pudran por dentro, llevando a que sus experiencias astrales sean en este mismo nivel o más abajo. Entonces las experiencias que tienen son dando vueltas aquí mismo, o experiencias dentro de lo que entenderíamos como el mundo de los sueños y las pesadillas, que sería el movernos dentro de nuestra propia alma, eh, teniendo un tamaño escalar que nos permite ver a nuestra alma como si fuese un mundo completo, y en ese mundo se refleja nuestra propia psíquica. Y la otra opción sería ir más abajo de eso, que serían ya niveles infernales. Y respecto a este tema, una buena forma de identificar a los viajeros astrales que valen la pena de los que no, sería el tema de la visita de otros planetas. ¿Por qué? Porque el cuarto nivel de la conciencia, que tiene que ver con la cuarta densidad, tiene relación al espacio entre las esferas. Eso significa que los que logran llegar a la 4D pueden moverse por el espacio exterior. Que como detalle, aprovecho de mencionar que no hay viajeros astrales planistas. Ningún viajero que ha visto el planeta desde afuera lo ha visto plano. Todos han visto esferas, esferas de electromagnetismo, esferas de luz, esferas de cristal, una esfera normal como la nuestra. De ahí, bueno, depende de la densidad desde donde estés mirando el planeta, pero siempre va a ser esfera. Y entonces, el movimiento de esfera a esfera sería un tema de la quinta densidad, del quinto nivel de la conciencia, por lo que habría que tener luz en los primeros 5 niveles de la conciencia para poder merecer el visitar un planeta habitado por humanos de otro lugar del universo. Si el viajero astral con el que estás conversando, o con el que te pillas, o tú mismo, no ha tenido de esas experiencias, medita, piensa, reflexiona sobre ti mismo, porque no eres tan bacán como te crees. Creo que eso es lo que les puedo entregar por el momento sobre el golem. Lo que me interesa que entiendan es que es un ser programado. Sería lo que en la saga Matrix, que también es parte de la programación,
eh, nos muestra como el agente Smith. El trabajo del agente Smith era proteger el sistema, proteger la Matrix, que siga siendo como es. Y pues el fanático religioso sirvió su tiempo para que las cosas fueran como ellos querían. El ateo nihilista permitió otra serie de cosas. Y ahora, como nos quieren llevar hacia el luteranismo y una falsa espiritualidad, están creando falsos espirituales. Y ese sería el nuevo golem, que son simplemente poetas, son sofistas, son charlatanes que buscan que los demás los vean como sabios, pero no tienen la honestidad necesaria como para darse cuenta de que lo que están haciendo no es luminoso de ninguna forma. Eh, Gracias por su tiempo, chicos. Compartan, suscríbanse, dejen el like para que esto le aparezca a más gente y eso. Hasta la próxima. Bye.